Buenos días, Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño les saludan en este episodio número 54 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, se siente más relajada esta Semana Santa que la del año pasado. No me acuerdo mucho de la Semana Santa del año pasado, pero sí me acuerdo que era como muy novedosa porque todavía estábamos preguntándonos si iba a haber celebraciones religiosas o no y tal. Estábamos, ¿qué fue? En abril, seguramente, y estábamos a un mes del inicio de la pandemia. Eh, Todavía hablábamos de cuarentena, estuve viendo por ahí unos apuntes y yo hablaba de cuarentena pensando en 40 días. Ujú. Sí, a mí me pasó parecido. Yo tuve el impulso de escribir todos los días un comentario sobre el día en el que nos encontrábamos de la cuarentena. Y, Ajá, y cuando llegamos a 40, paré, ¿verdad? Porque, sí, bueno, claramente no iba a seguir contando una cuarentena de 400 días o cuanto sea que llevamos. Ya casi vamos para 400 días. ajá, ajá. Pero ya no se parece tanto a una cuarentena, ¿verdad? Tampoco. No, efectivamente, es más aceptable el término de nueva normalidad, ¿verdad? Que Ujú. esta es nueva normalidad y posiblemente después de que dentro de un año y tal habrá otra nueva normalidad, posiblemente no tan diferente a esta. Ujú. Sí, eso es cierto. Yo creo que va a ser incremental el cambio. Lo que sí es preocupante es que estamos sintiéndonos aliviados y ahora me vas a contar cómo te sientes habiendo recibido la segunda dosis de la vacuna, que es poquísima la gente en el planeta que ha recibido dos dosis. Sí, sí, sí. Em, pero estamos sintiendo un alivio relativo de superar la pandemia del COVID, pero no faltan 100 años para la próxima pandemia y eso es algo que Claro. es, Ujú. es complicado y es preocupante y no lo digo para generar ansiedad, sino que lo digo Ujú. para generar sentido de preparación. Claro, claro. Eh, Ujú. Costa Rica estaba muy bien preparada para la pandemia, Sí. Ujú. pero muchísimos países del mundo y sobre todo en América Latina no había ninguna preparación y es un desastre lo que ha pasado y lo que está pasando. Sí. Así que sí creo que tenemos que tener en mente que vendrá otra pandemia, no se sabe cuándo, y tenemos que estar mejor preparados de lo que estábamos ahora. Ujú, ujú. ¿Cómo te fue Sí. con la segunda vacuna? Bueno, muy bien desde el punto de vista el servicio, este, la forma organizada como se está haciendo y eso muy bien. Desde el punto de vista de la confianza, ¿cómo se llama? De previsiones, de precauciones y tal, no he notado ningún cambio. Yo creo que voy a seguir con las mismas precauciones de antes, ¿verdad? Porque fíjate que la vacuna, decía un día de estos una autoridad por ahí en un programa que vi, decía que la vacuna, la segunda dosis y los 15 días de más para esperar a que haga efecto, lo que garantizan es que no vas a morir de COVID, eh, pero no garantizan que no te vas a infectar, ¿verdad? Y la verdad es que es una infección tan arrasadora que yo prefiero seguirme cuidando aunque esté vacunado, ¿verdad? Yo creo que eso es definitivo, ¿verdad? El Ujú. protocolo sanitario es interesante. Uno se pregunta, ¿cuándo volveremos a saludarnos como nos saludábamos antes? Porque está clarísimo que la forma como nos saludábamos antes era muy antihigiénica. Era antihigiénico. ¿Cómo no? Sí, ¿Cómo no? Bueno, tú sabes que desde antes y sin pandemia había personas a las que no les gustaba dar la mano,
quedaban la mano y se lavaban después, ¿verdad? Porque, pues sí, mira, las manos son el pañuelo de muchos. Se secan el sudor, se rascan, tosen en la mano, de manera que la mano es muy antigénica. Y entonces, darse la mano, pues, era entrar en ese contacto. Esa autoridad que referencias, ¿estaba hablando de todas las vacunas COVID o de algunas vacunas en específico? Porque yo sé que la vacuna que están poniendo en Brasil, que la desarrollaron ellos en el Instituto Butantan, que es el Instituto de Herpetología Brasil, Ajá, con ayuda del gobierno chino, Sinovac, es que se llama esa vacuna. Esa vacuna está diseñada para que ningún caso COVID se agrave, ajá, pero no está diseñada para que haya inmunidad. claro, Yo no sé claro. si así son Ujú. todas o si esa referencia era a ese tipo de vacuna. Él estaba hablando de todas. Ujú. Ah, ok, ok, Sí. ok. Pues de Sí. ahí, yo sabía que por una cuestión de edad, a mí todavía me faltará, no sé, tal vez hasta inicios del 2022 para recibir la vacuna. Entonces, los protocolos sanitarios en mí no deberían cambiar. Pero, Sí. pues sí, entonces está claro que nadie deberían cambiar, Ujú, ujú. ¿verdad? No creo Claro, que nunca claro. llegue un momento en el que nos digan, ok, ya pueden volver a las prácticas culturales de antes, de saludarse, darse la mano y demás. Eh, Correcto. es raro, ¿verdad? Dar la mano. Y me ha pasado que en alguna reunión alguien me extiende la mano y Ujú, es sí, muy incómodo rechazarlo, ¿verdad? Entonces uno o da la mano y se va a lavar o no da la mano y cierra el puño y choca el puño o lo que sea. Pero bueno, claro, claro. Ujú, eso es así. Bien, y tal vez entramos en materia para conversar sobre este artículo que publicaste esta semana, que se llama Silencio y Soledad. Eh, el objetivo de este comentario que queremos hacer hoy es mostrar otras opciones a la interacción y a la verbalización. La soledad y el silencio son valiosos porque nos dan una oportunidad de reflexionar, de conocernos y de presenciar la realidad. ¿Será que nos hemos acostumbrado al ruido y a las interrupciones? ¿O será que la vida moderna nos obliga a hacer varias cosas a la vez? ¿No será más productivo hacer cada cosa una por una con atención plena? Y aquí creo que podemos fijarnos unos propósitos para, para que practiquemos en el ejercicio de esta conversación y para quienes nos escuchan, también en el ejercicio de sus momentos de soledad y silencio. Abrirle espacio a la soledad y al silencio es, es un buen hábito. Aprender qué hacer con la soledad y con el silencio es importante de planificar y observar qué producen la soledad y el silencio, ¿verdad? Porque generan resultados y muchas veces esos resultados son introspectivos, pero no solamente. Así que con esta introducción quería preguntarte qué te parece. Bueno, eh, a mí me parece que primero estamos en una situación social, tecnológica, cultural, donde el default es el ruido, el intercambio, etcétera. Nada más imagínate en una comunidad rural donde cada persona estaba afincada a 2 kilómetros de la siguiente, ¿verdad? Y entonces ahí pues había poco intercambio. Hoy en día sales a la calle o llegas a la oficina y tienes que estar continuamente hablando. Eso me parece que ha convertido una situación
¿cómo se llama? Natural, una situación básica de silencio, la ha transformado en una situación natural de intercambios, de muchos intercambios, de teléfonos, de otros medios de comunicación y tal. De manera que la actividad verbal que tenemos con nosotros mismos es muy abundante. A pesar de que hay muchas personas que dicen que aún en silencio nosotros estamos conversando con nosotros mismos, porque pensamos verbalmente, ¿verdad? Eso es algo bien interesante. Hay cosas que uno piensa simbólicamente, pero muchas las piensa verbalmente, las piensa casi como razonamiento, ¿verdad? Uh-huh. Muy interesante. Yo creo que hay unas culturas que son mucho más silenciosas que otras, donde se valora el silencio. Estaba pensando en la cultura japonesa, que a pesar de que es un país muy densamente poblado, el área metropolitana de Tokio es como el doble de extensión de nuestra gran área metropolitana en Costa Rica. Y en ella habitan 35 millones de habitantes. Uh-huh. Y entonces hay hacinamiento. Sí. Hay grandes edificios y hay sistemas de transporte público masivos, llenísimos, mucha gente en las calles, ¿verdad? Ríos de gente caminando, literalmente. Sí. Así es como se percibe. Uh-huh. Pero se respeta muchísimo el silencio. Entonces, aún en esas aglomeraciones y aún en ese movimiento tan dinámico, la gente es muy silenciosa y es muy respetuosa de su propia intimidad y de la intimidad de los demás. Entonces, hay pocos contactos visuales, hay pocas interacciones verbales espontáneas, ninguna. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Y entonces es una comunidad donde uno, a pesar de que estás rodeado de muchos otros seres humanos, también puedes estar sintiéndote en silencio y en soledad. Claro, claro. Porque entonces eso me lleva a pensar que el ruido en el que estamos inmersos nosotros es simplemente resultado del diseño, ¿verdad? Hemos diseñado nuestras ciudades para que se permita pitar y se permita tener una moto a la que le quitan el escape y entonces haga unos ruidos, unos estruendosos ruidos que asustan e incomodan y deben ser dañinos para el oído también. Eso es resultado del diseño. No quiere decir que sea el resultado de la intención. Quiere decir que es el resultado del diseño. Entonces, si nosotros queremos que esas cosas cambien, tenemos que rediseñarlas, ¿verdad? Claro. Y bueno, claro. Una cosa que sí hay de diferente en el diseño de una ciudad como San José comparada con una ciudad como Tokio, es que poquísima gente en Tokio tiene vehículo privado. Ajá. Entonces es muchísimo menor la cantidad de personas que podrían tocar el pito. Uh-huh. Pero igual a nadie en su sano juicio se le ocurriría en Tokio tocar el pito del carro, ¿verdad? Claro, claro. Uh-huh. Sí, es algo que no hemos aprendido por falta de sensibilidad, que es el derecho al silencio del otro, ¿verdad? Yo recuerdo el ambiente de cuando trabajas en una oficina y hay más gente trabajando por ahí. La gente no siente que te interrumpe cuando viene y se acerca a tu escritorio y te empieza a hablar, ¿verdad? Y entonces te empiezan a hablar de cosas del trabajo o te empiezan a hablar de cosas que no son del trabajo. Pero nadie te pide permiso para interrumpirte, ¿verdad? Ajá. Algunos que son muy celosos del derecho a su silencio, me acuerdo que tenían una broma y alguien se acercaba y decía, te interrumpo. No, ya me interrumpiste. Desde el momento en que alguien te dice, te interrumpo, ya lo interrumpió, ¿verdad? Y es que eso es importante porque cuando estás haciendo cosas mecánicas en las que no necesitas pensar, posiblemente la interrupción no es tan seria como cuando estás llevando un hilo de pensamiento
buscando una solución, tratando de armar algo mental, y entonces alguien viene y te habla y se te pierde el hilo. Así decíamos antes, se me perdió el hilo, ¿verdad? Uh-huh. Verás que estaba recordando cuando estudiaba en Noruega y los estudiantes, los compañeros teníamos una zona en un edificio, en el edificio de historia, que era como una especie de búnker, donde había 12 cubículos y entonces esos cubículos eran para nuestro uso exclusivo de los compañeros. No había Ajá. suficientes cubículos para todos, pero casi Sí, nadie, casi sí. nunca se llenaban los cubículos. Uh-huh, Entonces eran uh-huh. suficientes para todos los compañeros. Entonces había reglas. Bueno, la única regla que había era el silencio. O sea, no se podía Uh-huh. comer adentro, cosas que uno ya observaría naturalmente. Pero el silencio era tan, eh, tan respetado que ni siquiera susurrando le hacías una consulta a alguien ahí adentro. Le hacías una seña y le decías, vamos afuera para hacerle una consulta. Sí, sí. Uh-huh. Obviamente no le vas a preguntar qué hora es en la Uh-huh. consulta, sino que le Sí, vas a preguntar algo que era fundamental para lo que sea que claro. estás haciendo. Y eh, entonces eso creo que reduce también el impulso a estarse relacionando constantemente con otros, Claro. porque no hay una necesidad esencial de interactuar. Uh-huh, uh-huh. Y creo que también hay algunos patrones culturales ahí muy interesantes, ¿verdad? Que la gente en la calle no se saluda y yo creía que era como falta de civilidad, que la gente en Noruega no se saludara en la calle, pero después entendí que es respeto por el silencio del otro, Uh-huh. ¿verdad? Y respeto por su intimidad. Es que el silencio es la forma más básica de intimidad que tenemos los seres humanos, Claro. ¿verdad? Entonces en esa intimidad, si además estamos solos, eh, ¿cómo, cómo utilizamos ese tiempo? ¿Cómo utilizamos nuestros recursos mentales? ¿Cómo aprovechamos para pensar, ¿verdad? ¿Cómo pensamos con intención y cómo pensamos con algún criterio de optimismo, digo yo, ¿verdad? De valores. Recuerdo siempre, me hace mucha gracia recordar que en aquella famosa historia de Peter Pan era, era un muchacho, un niño que podía volar, pero solo podía volar cuando tenía pensamientos positivos. Uh-huh. Entonces, si no tenía un pensamiento positivo, no podía alzar vuelo. Y si en medio vuelo tenía un pensamiento que no era positivo, también volvía a la tierra. Entonces, ¿cómo hacemos para utilizar la imaginación de manera tal que los pensamientos positivos, aunque no nos hagan volar, nos hagan sentir muy bien? Porque uno Claro. se siente Uh-huh. mejor con un pensamiento positivo que con uno negativo. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Uh-huh. Hay algo interesante y es que cuando se habla de silencio, estamos hablando de poner un recurso en las manos, metafóricamente, de la persona que está en silencio. Un niño no entiende, ¿verdad? Que uno le diga, haga silencio, a ver qué pasa. Pero un adulto debería hacer el ejercicio de hacer silencio, a ver qué pasa, ¿verdad? Y creo que una de las cosas que ocurren cuando hacemos silencio es que podríamos descubrir la diferencia entre imaginar y pensar. Imaginar es más o menos estarse fabricando ahí una película interna e irla viendo. Pensar me parece que siempre implica construir o por lo menos describir con propósito, ¿verdad? Pensar es describir con propósito. Uno puede pensar en una naranja, ¿verdad? Y entonces la está viendo, ve los gajos, ve los granulitos de jugo, ve las semillas, la cáscara y tal. Eso da para pensar. Imagínate si alguien toma una naranja, la parte y dice, bueno, esto
de qué manera se parece o se diferencia de un automóvil. Y entonces ahí va pensando cosas interesantes. O de qué manera una naranja se parece o se diferencia de una ciudad o de una familia. Eso sería pensar. Lo que ocurre es que creo que sin entrenamiento cuesta mucho pensar, a no ser que uno vaya haciendo algún tipo de apunte, ¿verdad? Para mí, pensar y escribir son una unidad casi indisoluble. Yo no puedo pensar más de un cierto tiempo sin escribir, porque entonces me pierdo, me desenfoco, cojo muchos caminos y tal. Entonces, pensar y escribir es importante. De ahí que, antes que decías, que sería importante dejar como resultado de este intercambio de hoy el aprender qué hacer con el silencio y con la soledad. Yo diría que una recomendación que hago es que las personas que quieren ver qué hacer con el silencio y la soledad empiecen por tener un papel a la mano para ir escribiendo, porque esa es una forma de qué hacer con el silencio y con la soledad. Me parece que en, la, en el intercambio intenso, acostumbrado, es un poco difícil que nosotros llegáramos a aprender qué hacer con el silencio. Primero hay que estar en silencio, primero hay que estar en soledad para ver qué se puede hacer con el silencio y con la soledad. Lo que seguiría es descubrir qué resultados produjo el silencio y la soledad cuando lo usamos de esa manera. Eso me parece que sería un incentivo, porque vamos a ver, si estamos hablando, intercambiando, dando bromas, etcétera, me parece que es porque tenemos una necesidad de hacerlo. Pero cuando decimos, bueno, pruebe a ver qué se puede hacer con el silencio y con la soledad, sería interesante que pudiéramos ir viendo qué resultados da, porque eso tal vez nos podría entusiasmar a dedicar más tiempo al silencio y a la soledad, ¿verdad? Que no fuera que alguien te dice, muy bueno, estar en silencio, muy bueno, separarse en algún momento y estar en soledad, sino que nosotros mismos fuéramos viendo qué descubrimos sobre nuestra propia interioridad o sobre nuestro propio proceso de producción mental. Vieras que recordé mientras hablabas de un libro que leí recientemente sobre los estoicos, los Ajá. grandes filósofos pensadores griegos, y algo que me llama mucho la atención de todos ellos es que publicaron 150 libros en su vida. Muchísimos libros, ¿verdad? Estoy diciendo un número arbitrario. Quiero decir que muchos de ellos publicaban docenas o centenas de libros en Sí, aquella época en que publicar era mucho más difícil que hoy claro. y que probablemente la expectativa de vida era menor a la actual, Sin duda. pero se dedicaban a la filosofía, quiere decir que se dedicaban al pensamiento y pensar en términos filosóficos significa configurar esas ideas en papel, cuestionarlas, compartirlas, recibir retroalimentación y hacer una iteración nueva. Es innovación intelectual, ¿verdad? No es inventar un aparato, pero Sí, sí es inventar un método claro. con algunas reglas y demás. También estaba pensando que hay algunas prácticas de meditación, por ejemplo, la meditación Zen japonés, que es muy arraigada en Japón, es una meditación que consiste en sentarse en silencio, no necesariamente en soledad, pero sí en silencio, en un espacio, en un entorno silencioso y además en quietud,
en quietud absoluta, ¿verdad? Entonces uno está en silencio, quiere decir que no habla, pero además las manos están en una posición y de esa Ujú. posición no se mueven, las piernas, el cuello, la cabeza, ¿verdad? Esa quietud es, es una disciplina, es dificilísimo estar en quietud, dificilísimo. Y creo que por eso es tan atractiva esa práctica de meditación de Zen. Hay otra práctica de meditación que es el Vipassana, que consiste en hacer silencio por periodos de tiempo. Y un retiro de Vipassana es un retiro de 10 días de silencio. Y en esos 10 días de silencio, pues uno interactúa con otras personas porque comen a la misma hora y se van a acostar a la misma hora y hacen ejercicios juntos, pero no se puede hablar y tampoco se puede escribir. Y que yo nunca he hecho un retiro de Vipassana, pero creo que seguro igual que a ti me costaría muchísimo pasar 10 días sin al menos escribir, ¿verdad? Otra práctica de meditación que no, que no implica silencio, pero que implica que no haya otros sonidos más que el mantra, ¿verdad? Entonces la meditación tibetana que repite un mantra en un idioma desconocido que nadie habla, que es el sánscrito, lo que busca es que el cerebro reciba reiteradas veces un mensaje que no tiene significado y después de varios minutos de estar recibiendo ese mensaje sin significado, el cerebro se desconecta. Y entonces en esa desconexión, el sistema endocrinológico descansa. No descansa ni cuando estamos dormidos, Ujú. pero en ese momento sí hay unos minutos de descanso para el sistema endocrinológico y las glándulas del cuerpo y tal. Em, sí requiere un entorno silencioso, porque si se está repitiendo un mantra y hay un ladrido de un perro por ahí o se cae un vaso y se quiebra, vaya por allá al otro lado, entonces eso sí tiene significado. Y eso genera una reacción que desencadena en todo nuestro cuerpo hacia recordar algo que nos produce una sensación y esa sensación genera una liberación de hormonas determinadas. Entonces el silencio es importante, pero no quiere decir silencio donde no se escuche nada, es silencio donde lo único que se escuche sea ese repetido mantra que es un mensaje sin significado. Es muy demandante, ¿verdad? El propósito de la meditación. El, bueno, de alguna que conozco. El propósito es presenciar el proceso de la mente, ¿verdad? Y para presenciar el proceso de la mente, lo que hay que hacer es dejar a la mente sin un trabajo voluntario. Si no, no estamos pensando, ni canturreando, ni hablándonos, sino que más o menos dejamos la mente en blanco. Y es interesante porque la gente pregunta, bueno, ¿cómo voy a poder dejar la mente en blanco si continuamente me llegan pensamientos y tal? Y la regla que más me gusta es la de que el pensamiento que te llega es exactamente como cuando vas en un bus y alguien se sube y se sienta al lado tuyo. Si tú le abres espacio, pero no te pones a conversar con él, sino que simplemente ahí va, ¿verdad? No vas pendiente de él. Así, la idea que viene a interrumpirte la meditación, que llegue, pero no la atiendas. Tampoco la rechazas, ¿verdad? Uno al pasajero que se monta al lado mío no le dice, mire, allá hay otro asiento, váyase. No, porque cuando entras en esa pugna con la idea que te llega, me parece que ya estás haciendo cosas de ti, estás llenando la mente de de tu propia agenda, ¿verdad? Eso me gusta porque permite que uno no vea las interrupciones como una cosa anormal, ¿verdad? Te llegó una idea, déjala ahí, ¿verdad? Me parece
que es una buena forma de mantener el silencio para tratar de ver qué pasa con la mente cuando no la estoy operando, ¿verdad? Ujú. Vieras que ahora que estabas diciendo esto, recordé también una práctica que aprendí hace muchos años, que es el uso de la respiración para, dicen para vaciar la mente, pero no es para vaciar la mente, es para enfocarla en algo que sea muy, eh, Rítmico, elemental, ¿verdad? y Ujú. natural, y lo podemos hacer en cualquier momento. Y Sí. los últimos meses he estado practicando con las niñas a la hora de dormirlas. Bueno, yo no las duermo, en realidad ellas se duermen solas, pero yo las acompaño y hacemos un ejercicio de respiración que consiste en inhalar contando hasta 4, sostener contando hasta 4, exhalar contando hasta 4 y sostener contando hasta 4. Y hacemos 4 vueltas de este pequeño pranayama, ¿verdad? Se llama, es un ejercicio de respiración muy, 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 muy sencillo que cualquier persona lo puede empezar a practicar desde este instante. Y usualmente le doy 4 vueltas a esto que dura, no sé, minuto y medio tal vez. Y por lo general no sobreviven a ese ejercicio de Ajá, sí, respiración, sí, sí. ¿verdad? Ujú. Ya están más del otro lado porque relaja muchísimo la respiración y te quita de la cabeza ideas, expectativas, propósitos, recuerdos y además lo puedes hacer en cualquier momento, lo puedes hacer Sí. varias veces al Ujú, día ujú. y lo puedes hacer por más de 4 rondas, puedes seguirlo haciendo por algunos minutos y eso es muy saludable, esa quietud da quietud a la mente, ¿verdad? Sí, claro. Sí, Ujú. así es. Sí. Bien, bueno, yo creo que con eso yo me doy por satisfecho por hoy. Muy bien. Eh, hay algo en la meditación que a mí me parece que es importante y es que uno puede meditar mientras está haciendo cosas. Hay cosas repetitivas que no demandan gran atención y que sirven para meditar siempre que te des cuenta de que lo estás haciendo. El mejor ejemplo es el de lavar platos, ¿verdad? Si estás lavando platos y estás pensando, qué pereza, todavía me faltan más platos, o ahora dónde pongo los platos que todavía tengo que lavar y tal y cual, me parece que estás metiendo ahí un ruido. Pero si estás lavando platos, concentrándote en cómo, con unos movimientos muy sencillos, estás dejando los platos limpios, ojalá estuvieran bien sucios, pero los estás dejando bien limpios, ¿verdad? He visto gente que me parece que medita cuando se limpia los zapatos. Casi nadie se limpia los zapatos hoy en día. Tengo 2 personas conocidas que se limpian los zapatos. Y limpiándose uno los zapatos, puede tener una experiencia muy bella de coger los zapatos o sucios u opacos y empezar a pasarles ahí betún y ponerlos brillantes y tal. Si no estás pensando, debía haber contratado un limpiabotas o alguien me debería limpiar los zapatos y tal, sino que estás embebido, decían las abuelas, está embebido haciendo eso. Eso me parece a mí que funciona como meditación y tal vez sería una forma previa otras meditaciones que son como un poco más mentales, ¿verdad? Eso es. Muy bien, ok. Bueno, Hablamos la próxima semana. de acuerdo. Me alegro mucho de verte. Igualmente, qué dicha que estás doblemente vacunado. Ajá. Ojalá que eso nos permita vernos más a menudo. ¿Verdad? Ujú. Muy Bueno, bien. nos vemos. Bueno, Chao. adiós.